Yo agradezco mucho que me deis la oportunidad de disertar sobre este artista, sobre su obra, porque en realidad estamos ante un artífice que, bajo mi punto de vista, supuso una absoluta revolución en lo que respecta a la imaginería procesional, a la escultura religiosa en general, en el sureste peninsular, ¿no? Yo me atrevería a decir que en la región de Murcia siempre hemos pecado bastante de no ser demasiado agradecidos con nuestros hijos ilustres, ¿no? Y yo creo que el caso de González Moreno es paradigmático en este sentido. Es cierto que una vez que falleció se organizaron 2 exposiciones antológicas, pero yo diría que no se ha sabido trasladar la grandeza de este artista, el nivel de este artista, fuera de nuestro entorno, ¿no? Fuera de los límites de la región de Murcia. Es un desconocido. Y eso que tiene obra también interesantísima, por ejemplo en Burgos, ¿no? O en Albacete. Pero no hemos sabido, como se diría vulgarmente, vender la mercancía, si me permiten la expresión. Y eso acontece, obviamente, con su obra en general. Yo me atrevería a decir que esta imagen que tenemos aquí, que no me esperaba que estuviera hoy, y ha sido una grata sorpresa, esta imagen que tenemos hoy aquí, junto con el grupo de la aparición, que son obras ya rabiosamente contemporáneas en la producción de González Moreno, de ese último González Moreno ya en el crepúsculo de su creatividad. Como decía, estas obras son, como he dicho en la presentación, o sea, en el título de la charla, la inserción de la escultura religiosa de Murcia en la plena contemporaneidad. Y eso es un paso enorme. Pone a la escultura religiosa en esa línea absolutamente rupturista que rompe los cánones totalmente de lo que se había promulgado a lo largo de todo el siglo XX. Y es el culmen. Este Feomo, y también la aparición, no lo quiero dejar, sé que el protagonista es de Feomo, pero la aparición es coetánea del mismo, ¿no? No quiero dejarla al margen. Son realmente obras que deben de ser valoradas en su justa medida. No sé si me estoy atreviendo a mucho, pero creo que no lo han sido hasta ahora. Y creo que hay que ponerlas, insisto, en valor, ¿no? Antes de llegar a este resultado que estamos viendo aquí, ya digo, tan rupturista, pues González Moreno tuvo que, evidentemente, moverse durante toda su vida en un recorrido artístico de una enorme o una gran longevidad y pasar por una serie de experiencias desde el punto de vista personal, estético, que fueron de alguna manera configurando su personalidad final, por así decirlo, esa nueva dialéctica, esa dialéctica novedosa, rupturista que impone en este Feomo, ¿no? González Moreno, como me imagino que muchos de ustedes han escuchado, han oído, han leído, era una persona de origen muy humilde, era una persona que nunca se avergonzó de dicho origen, ¿verdad? Y era hijo de unos padres labradores, de padres huertanos, como él mismo decía, ¿no? Ese era el concepto que él tenía de sí mismo y nunca lo ocultó. Pero poseía, desde luego, una sensibilidad muy especial, ¿no? Muy particular, muy grande. Y ya en la temprana fecha del año 1928 va a aparecer como premiado y diplomado en primera en la clase de figura, de dibujo, modelado y vaciado de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, un poco bajo el paraguas del pintor Sánchez Picazo, que de alguna manera, podemos así decirlo, su mentor. O sea, ya podemos observar cómo, a pesar de ese origen humilde, él se cría en una Murcia cuya dinámica cultural no ha tenido parangón desde entonces. Es la Murcia del pintor Garay, es la Murcia de artistas como Anastasio Martínez, como Garrigó, como Clemente Cantor,
Y todo ello va configurando una personalidad que, ante todo, es una personalidad curiosa, es una personalidad en la que se despierta un gran ánimo de aprender, de avanzar, y que tiene, ya digo, mucha influencia esos artistas, porque siempre se habla de la influencia que tuvo sobre González Moreno el clasicismo, el Renacimiento, que es verdad, los artistas extranjeros coetáneos, como Mayol, como Manzur, como Martini, pero en realidad lo que más cerca tenía era la figura de Anastasio Martínez, de Clemente Cantos, como digo, reitero, de Antonio Garrigó, que eran escultores que se movían en esa nueva tendencia que estaba interesada en huir del típico clasicismo de origen, también se puede decir castizo, ¿verdad?, del excesivo detallismo que ya en la que la academia había caído, ¿no? González Moreno, ya digo, que pronto enseña su saber artístico y es pensionado por la Diputación Provincial de Murcia para estudiar escultura en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en el año 1931. Eso es un punto absolutamente vital en su devenir plástico, porque claro, una vez llega a Madrid, él tiene contacto, como decía, con artistas que en la capital se mueven en el ámbito de una nueva proyección, ya digo, insisto, huyendo de ese clasicismo ya manido, un clasicismo academicista, excesivamente detallista, y son artistas que se mueven, por tanto, entre lo figurativo, la vanguardia, huyen, ya digo, del modelo más típico y tópico, y lo que desean es una nueva proyección en la escultura, fundamentalmente partiendo de un novecentismo. El novecentismo catalán tiene muchísima influencia en ese momento, con la figura fundamentalmente de Julio Antonio, y a partir de ese carácter novecentista van esencializando sus creaciones, van eliminando, ya digo, esos detalles superfluos, para concentrarse en lo esencial, en lo verdaderamente importante de la factura escultórica, para que no se pierda el verdadero mensaje, para que el espectador no se sienta distraído, ¿no? Y ese carácter esencializado es lo que propugna Capuz, insisto, es lo que propugna Julio Antonio. La figura de Capuz tiene una trascendencia enorme en González Moreno, porque Capuz ya está en el año 24 como profesor de vaciado y modelado en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Conoce a González Moreno. González Moreno también conoce, antes de irse de Murcia, el descendimiento que hace Capuz para la cofradía Marraja de Cartagena, y eso pues supuso para él una sensación de enorme sorpresa, ¿no? Y se sintió atraído, insisto, por esas creaciones de grandes y rotundos volúmenes, plenamente esenciales, que huyen precisamente de todo ese detallismo superfluo. Por tanto, ya en el año 1932 pasa a ser conocido en la región, porque expone los 12 estudios de cabeza en el Círculo de Bellas Artes de Murcia, y es cuando ya los círculos culturales de la ciudad, encabezados sobre todo por José Ballester, pues ensalzan sobremanera la figura de González Moreno. Él se va a mover, como he dicho, fundamentalmente, es un artista completo. Él, de hecho, el material que más le gustaba trabajar en parte, en gran medida, o por lo menos que él más valoraba, era el mármol. Ese material que él decía en la entrevista que concedía, que era la materia que había que quitar para sacar lo que se hallaba dentro, un poco siguiendo los postulados de la gran escuela italiana del Cinquecento, con Miguel Ángel a la cabeza, ¿no? Y con posterioridad va a desarrollar sobre todo su carrera, es cierto, a pesar de que también trabaja el bronce, como saben ustedes, la piedra, el mármol, como decía, va a desarrollar su carrera en torno a la imaginería procesional, no a la imaginería religiosa. Pero él, digamos que va a andar con cuidado respecto a lo que desea exponer. Porque a pesar de ser un autor, podemos decir, moderno, no me atrevería a llegar a calificarlo de vanguardista,
en ese momento. Pero sí que tiene un precedente, recibe un aviso en el año 1927, en la ciudad de Murcia. Se estrena este Cristo que ustedes ven en pantalla, que muchos conocerán, el Cristo de la Humillación para la Cofradía del Perdón, obra de Clemente Canto y de Antonio Garrigó. Es una figura que supone una ruptura absoluta con lo que se había hecho. Esto sí que es vanguardismo puro y duro. Estamos hablando de un expresionismo escultórico exacerbado, con esa entidad dramática, que para nada propugna el canon de belleza idealizado propio de la, podemos decir así, cultura artística de la región de Murcia, ¿no?, que partía sobre todo de los modelos de Salcillo. Pero esto fue un fracaso. Recibió positivas críticas por parte de la gente, digámoslo así, ilustrada, experta en arte, ¿verdad? La crítica habló maravillas de este Cristo como una imagen revolucionaria, pero a nivel de devoción, a nivel de cofradía, a nivel, vamos a decirlo así, del pueblo, pues despertó un rechazo extraordinario. Y claro, a pesar de que González Moreno intentaba, pues ya digo, imprimir unas pautas modernas a su tipología religiosa, él lleva cuidado y actúa con cautela en ese sentido, porque ha visto fracasar el pleno vanguardismo y sabe que dentro del campo de la imaginería religiosa tiene que cumplir una serie de cánones que parten fundamentalmente, ya digo, como vamos a ver ahora, de la forma amable y de la belleza, ¿no? González Moreno, él mismo declara que en caso de no haber estallado la guerra hubiera sido un artista muy distinto a lo que fue, porque ya digo que él, cuando está en Madrid, se siente bastante atraído no por las vanguardias en sí, pero sí por esa corriente, como he dicho antes, que propugnaba un avance en cuanto a estilo dentro de la escultura, ¿no? Quizá, pues su carrera hubiera sido otra, y casi seguro que no se hubiera tratado de ese artista que tanto rédito dio dentro del campo de la imaginería, ¿no? Estalla la guerra, y en ese momento le pilla en Madrid y tiene la necesidad de volver a Murcia. Además es consciente de lo que está aconteciendo con el patrimonio religioso, ¿no? Y se presta a regresar aquí para ayudar en la protección de este patrimonio. No puede salir de Madrid, necesita el carné del Frente Popular, lo consigue, cuestión que nos hace pensar que no se trata de ese artista que se ha referido algunas veces que cercano a la idea franquista, más bien al contrario. En ese momento se movía dentro de un ambiente bastante progresista y, como digo, tenía muchísimos contactos en el gobierno republicano, y con ese carné pues viene a Murcia. Y que esto lo quiero poner en valor, porque bajo mi punto de vista nunca ha estado suficientemente valorado esta labor que hace esta gente de la Junta de Incautación, de la que forma parte González Moreno. Es un bastión de la misma en la protección de todas las obras de arte, aquellas que se pudieron salvar durante la primera jornada, o de las primeras jornadas, después del golpe de Estado del 18 de julio del 36, ¿no? No sé por qué, desconozco los motivos, de raíz política, no tengo ni idea, pero nunca se ha valorado por parte de la historiografía en Murcia, y esto sé que estas opiniones, como decía antes Chema, levantan cierta polvareda, nunca se ha valorado la labor de esta gente, ¿no? De Sánchez Picazo, del alcalde Piñuela, de González Moreno, del mismo Clemente Canto, que salvaron aquello de lo que ahora mismo disfrutamos. O sea, posiblemente, no sé, pues si me ciño a mi ciudad, esos famosos pasos de Salcillo, quizá sin la labor de esta gente hoy en día no existirían, o estarían muy lejos de nuestra frontera, ¿verdad? Triunfa el ejército franquista, se adviene a la sociedad el nacionalcatolicismo, un nacionalcatolicismo que desde luego no impone Franco, sino que era una postura, una forma de entender la vida y la sociedad, ya que tiene orígenes decimonónicos, ¿no?
pero se establece como base y guía, y había que recuperar los iconos del pasado, aquellos iconos que se habían sido destrozados por los comités revolucionarios, anarquistas, y, por tanto, todo artista que quisiera trabajar, vamos a decirlo así con sencillez, ¿verdad?, y que quisiera comer, pues tenía, de algún modo, que pasar por el aro. Y tenía que entrar de lleno en la creación religiosa. Eso lo entendieron perfectamente Benlliure, lo entendió Capú, lo entendió el propio González Moreno. Y a partir de ese momento, del año 1940, él ya decide abrir taller. Si no recuerdo mal abre un taller pegado a la iglesia de San Juan Bautista en Murcia, ahí es donde comienza. Creo que el Cristo de la Agonía, que tienen ustedes aquí en Cieza, se hace en ese taller, si mal no recuerdo. Y en un principio, obviamente, él tiene la influencia de Salzillo, ¿no? Eso es lógico. Él parte de unos modelos con los que se ha criado. Él ha estado rodeado de esas formas amables de Salzillo, de ese naturalismo de Salzillo, de ese interés por la mímesis de la naturaleza, de ese interés por las proporciones, de ese interés por el equilibrio. Y claro, es evidente que ese visionado influye sobremanera en sus creaciones, sobre todo en un principio. Pero él desde un primer momento intenta revisar ese pasado, ¿verdad? José Planes decía que los artistas, que fue otro de los grandes referentes de González Moreno, a pesar de que se dice que la relación entre ellos no era buena, pero Planes fue un referente para González Moreno. Y como refería antes, Planes decía que los artistas gozaban del disfrute y eran herederos de una tradición, ¿verdad?, a la que no podían dar la espalda, pero a su vez también tenían la obligación de revisar esa tradición, de ir avanzando, de ir reelaborando los modelos. Y por tanto es lo que hace González Moreno. Lleva a efecto una reelaboración estética de esa escultura circundante, ¿verdad?, que no tiende a mimetizar ese preciosismo de Salzillo, pero sí que va a meditar sobre los valores intrínsecos a la escultura salcillesca, sobre el fondo de la escultura, ¿verdad? Por tanto, eso sí, va a huir desde un primer momento, y se puede apreciar en el Cristo de la Agonía, de toda teatralización, utilizando una serie de recursos expresivos que, digamos, van a ser tendentes a una profundidad de tipo introspectivo, ¿no? Él, ante todo, lo que desea es que la obra de arte origine un concepto que sea interpretado por el espectador. Más que entretener al espectador, insisto, con detalles superfluos o con una teatralización excesiva, con ademanes muy exagerados, lo que hace es incidir e indagar el campo de la psicología introspectiva, ¿verdad? Y eso ya se aprecia en el Cristo de la Agonía, insisto. Sí que tiene ciertas concomitancias con el arte de Salzillo, es un Cristo bello, es un Cristo de unas proporciones magníficas. Pero ya apreciamos ciertas diferencias. Él rompe el canon, ¿verdad? El canon establecido, el tamaño establecido en el ámbito regional, lo agranda. El Cristo de la Agonía es un Cristo grande, para lo que se tendía a hacer aquí, ¿verdad? Y lo alarga en base a esa espiritualidad que él quiere de alguna manera promulgar o exaltar, ¿verdad? Respecto a este Cristo hay que decir que lo hizo en poco tiempo, pero estaba muy orgulloso de ello. De hecho, en el año 47, creo recordar, hay unas declaraciones suyas en las que manifiesta que le hubiera gustado disponer de más tiempo para perfeccionar todavía más la obra. Y estaba bastante orgulloso de la cabeza, especialmente de esta talla. Como decía él, claro, reelabora, o sea, va elaborando conforme a los modelos previos, porque además la gente le pide eso. La gente le pide que aquello que ha sido destrozado, pues sea renovado, ¿verdad? Y que prácticamente a los artistas se les exigía una mímesis de lo que se había destrozado, de las imágenes desaparecidas, porque eran iconos que habían afectado muchísimo
al imaginario popular la desaparición de los mismos, ¿no? Pero ya incluso dense cuenta cómo aquí ya en la Dolorosa del convento, del año 40, ¿verdad, Chino? Es del año 40, ya él introduce unos nuevos grafismos distintos a los de la Dolorosa de la Cofradía de Jesús de Murcia. Y a pesar de que repite el tipo y el modelo, pero intenta dotar a la imagen de otra expresión. También pasa algo parecido con la Soledad. En ese sentido va evolucionando, ya quiere salir de ahí. Aunque ya digo, siempre basándose en Salzillo. Él nunca negó que Salzillo tuvo una influencia para él extraordinaria. Y este paso, esta escena del Santo Entierro, digamos que es su primer paso hacia adelante, valga la reiteración, ¿verdad? En ese ámbito de la imaginería en el que él quiere destacar, él quiere hacer su estilo, quiere hacer su propia creación. Y aquí ya va tomando bastante, a pesar de que existen ciertas concomitancias con Salzillo en lo que respecta sobre todo a la conformación del Cristo y de la cabeza, que sigue ese tipo de modelo salcillesco de la Virgen de las Angustias. Pero él había ya presenciado las imágenes del Museo Nacional de Cultura de Valladolid y se había impregnado bastante de lo que era la estética, fundamentalmente de Juan de Juni y de Gregorio Fernández, quizás más del propio Juan de Juni. Y eso es un poco lo que sigue aquí. Aunque una composición que tiene una, pues todavía inicial, ¿verdad? Se puede decir un poquito abigarrada en ese momento, todavía no adquiere, no tiene la suficiente pericia como para conseguir esa visión perfecta desde todos los puntos de vista que exigen los grupos profesionales, pero sí que tiene unos valores plásticos indudables y además, en base a esa ampulosidad de las vestimentas que vienen un poco, insisto, a repetir los modelos de Juni, ya se va un poco independizando de la estética local. Hay un momento clave en la carrera de González Moreno y en su proyección nacional, que en los años 40 la tuvo y bastante, y es el momento en el que expone el Belén de Salzillo en el Palacio Episcopal. O sea, él ayuda al montaje del Belén de Salzillo en el Palacio Episcopal, en el patio central, que ustedes habrán visitado, ¿no? Y ahí conoce a los dos grandes estetas del régimen, que son Eugenio d'Ors y Enrique Ascoaga. Eugenio d'Ors, el cabeza de lista de la ASCA, de la Academia Breve de Crítica de Arte, una institución importantísima en Madrid, que de alguna manera promulgaba los valores esenciales del arte contemporáneo, pero suscritos a esos valores pretéritos del arte hispano a su vez, y que se perdiera esa hispanidad, como ellos referían, ¿no? Y ellos, ya digo, tienen conocimiento de González Moreno, observan su obra y lo introducen en el ámbito de la ASCA, de la Academia Breve de Crítica de Arte. De hecho, la famosa exposición de los 11 que esta academia organizaba en Madrid, González Moreno, si mal no recuerdo, expone en los años 42 y 45. Eugenio d'Ors, que bueno, parece que hablar de estas cosas hoy en día, pues no sé, resultan embarazosas, ¿verdad? Por el ambiente de lo políticamente correcto que estamos siguiendo. Pero Eugenio d'Ors era un tipo adscrito, no se va a negar, a la falange, era un falangista en camisa vieja, como aquel que dice, ¿no? Pero era un tipo con una cultura, un bagaje, que bueno, era un crítico de arte, esteta, literato, un hombre, un humanista, pues casi siguiendo aquellos modelos del Renacimiento italiano, ¿no? Y él, en su particular visión, promulgaba el arte religioso como un medio plástico en el que era capaz de expresarse los valores intrínsecos del arte hispano, que se habían perdido, sobre todo con el advenimiento de la vanguardia. Según el propio Enrique Ascoaga, la vanguardia era un arte que no poseía espíritu, que no tenía espiritualidad. Y el arte religioso, las manifestaciones plásticas en el ámbito religioso, podían recuperar y podían exponer esa espiritualidad hispana. Pero al contrario que promulgaban otros estetas del régimen y el propio régimen franquista, que abogaban por, en general, vamos a decirlo así, ¿no? Desde la política, desde las bases políticas del régimen, se abogaban por una estética grandilocuente,
pues una estética de gran severidad. Juan de Ávalos es ejemplo claro de ello, ¿no? En su escultura del Valle de los Caídos, ese gigantismo exacerbado, muy propio de las dictaduras, ese arte que tiende a ser sublime, que tiende a empequeñecer a las personas que lo observan, ¿no? Estos estetas, Eugenio Dora y Enrique Ascoada, no promulgaban eso. Promulgaban que el arte religioso tenía que seguir unos cánones insertos en el clasicismo, sí, pero en un clasicismo, como decía el profesor López Martínez, un clasicismo renovado. Un clasicismo que poseyera los valores clásicos de ese arte pretérito, pero conjugado con aspectos tendentes a la modernidad. El primer ensayo, no sé cómo vamos de tiempo, José María, así, por ahí un poco más, veis rápido. Por supuesto, se da un gran avance en este paso. Hay ya un intento de renovación estética, una figuración creativa. Este paso del Ecce Homo, que era antecedente del Ecce Homo vuestro, suyo para Cieza. Y se da en él una composición compacta, como decía antes, la línea de Julio Antonio o de José Capú. Se produce ese estudio que lleva efecto a nivel personal, González Moreno, sobre las distintas fuentes clásicas que de alguna manera le van a ser útiles a lo largo de toda su carrera en la conformación fundamentalmente de las vestiduras y las distintas actitudes. Vemos como ya él va plasmando imágenes, como decía, introspectivas. Este Ecce Homo en él se aprecia un punto de vista focal, una contemplación frontal, siguiendo un poco esos iconos reverenciales antiguos, y ya va en una línea en la que el arte es espiritual, en el que se manifiesta esa introspección de la figura de Cristo en base a esa actitud meditativa, una actitud melancólica, una actitud encerrada en sí mismo, que además corresponde con la misma concepción de todo el grupo, que es un conjunto de un bloque cerrado, un bloque compacto, una composición compacta. Y es, digamos, una exploración estilística que está sumida en lo íntimo y que va, con el devenir del tiempo, aplicando una serie de conceptos que se van a apreciar en este grupo que hizo para Albacete en el Santo Entierro en el año 1945, de un pleno clasicismo, ya especialmente en la figura de San Juan, que guarda ciertas concomitancias con la obra de su admirado Donatello. Podemos apreciar a la derecha la imagen de San Jorge, de este maestro florentino, que sorprendió muchísimo a González Moreno cuando tuvo la oportunidad de ver su obra en su viaje a Italia en el año 1949. Y por supuesto todavía con esos aires castellanos, severos, que decía, vemos el tratamiento que lleva efecto en la Virgen del Santo Entierro, que es el mismo modelo de la Virgen de la Amargura, que sale en la procesión del Santo Sepulcro de Murcia, y que sigue ese estilo un tanto de la fuente barroca castellana, ¿no? Un poco acelerando. Pero a su misma vez establece en esa misma escena un eclecticismo plástico, por así decirlo, porque hemos visto cómo trata o se inspira en las fuentes del Quattrocento italiano, en el caso de San Juan, del barroco castellano, en el caso de la Virgen, y aquí en la Magdalena, que está a los pies de Cristo, ¿vale? Como hemos podido apreciar con anterioridad, aquí a la derecha, pues lleva efecto una imagen que recuerda muchísimo a la estética novecentista de Josep Llimona en esta obra del Desconsuelo. Por tanto, estamos ante un autor de una proyección moderna que se va a poner ya de cara al gran público, a la vista de todos, con este monumental conjunto que es, digamos, el culmen de toda esta primera etapa de los años 40, que finaliza en el año 1952 del lavatorio para la cofradía, la archicofradía de la Sangre de Murcia. Una composición complejísima, una composición en la que llega a variar el Cristo. Creo recordar que son 3 veces, porque la primera intención de González Moreno era hacer un Cristo de rodillas. Pensó que en el paso se podía perder el personaje fundamental de la escena,
¿verdad? Y luego opta por hacerlo en pie, conjuga perfectamente en los modelos clásicos que ya había visto en su viaje a Italia en el año 48-49, estudia plenamente el clasicismo, como decía, de Donatello, del 400, del 500 con Miguel Ángel, y sobre todo, siempre me ha llamado a mí la atención de González Moreno, que es lo que decía al principio, su capacidad para trasladar el mensaje, ¿verdad? Para trasladar un concepto y para trasladar una idea determinada, o sea, de lo que quiere manifestar, el fondo del conjunto. El fondo del conjunto era muy difícil manifestarlo con un Cristo de pie, porque el Cristo de pie, estamos hablando de una escena en la cual se manifiesta la sencillez de Cristo, la humildad de Cristo, que se ofrece a lavar los pies a sus apóstoles. Sin embargo, al hacerlo de pie parecía que el Cristo iba a adquirir, ¿no?, una escena de superioridad, un posicionamiento de superioridad respecto a los apóstoles. Pero no. ¿Cómo hace eso? A través de las manos, a través de la mirada. Una trascendencia fundamental en esta imagen, la mirada. Son preceptos que ya aplica muy temprano, ¿verdad? Sabe perfectamente ir del fondo al exterior, trasladar el mensaje del fondo de esa introspección que decía antes, de esa meditación profunda, hacia afuera. Cuestión que también resalta muchísimo en su imagen de la soledad para la iglesia de Montserrat en Roma, en un encargo de la obra Pía de Italia. Rompe ya el esquema, como vemos, de soledad murciana, de dolorosa murciana, y plasma unos rasgos ya plenamente esencialistas, por así decirlo, en su fisonomía facial. Concentra toda la fuerza en las manos, como veremos también después en la imagen que hace para Cartagena de la soledad de los pobres. Y me gustaría también resaltar la trascendencia que da a los ropajes en una imagen de vestir, como es esta. Siempre se ha dicho que González Moreno era un artista que sobre todo le gustaba hacer imágenes de talla completa. Sí, todo artista desea siempre la talla completa, todo artista bueno, porque es donde más se puede expresar, donde puede desarrollar todo su talento también. No es que no pueda desarrollar una imagen en vez de vestir, pero es que en la imagen de talla completa tiene, digamos, más posibilidades, porque tiene más superficie para trabajar, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta, esta imagen de vestir, cómo concentra esa sensación de sufrimiento, ¿verdad? Esa sensación de introspección, de meditación interior en la Virgen, solamente en el gesto de las manos, de la cara, y la importancia que da a los ropajes, ¿eh? Esa importancia que luego traslada a sus imágenes de talla completa. O sea, los ropajes de la imagen de talla completa poseen una entidad enorme artísticamente, pero es que él no soslayaba la importancia de la imagen de vestir. No sé si me explico, ¿eh? Y eso es en base a aquel era un estudioso, aquel era una persona tendente a experimentar continuamente, y como sabrán algunos de ustedes, experimentaba con modelos vivos, ¿verdad? Un poco lo que hacía Mariano Benjure también en su estancia en Roma junto a su hermano, que conformaba una serie de tableaux vivants, por así decirlo, en el cual pues tendían, con modelos vivos, con modelos naturales, a llevar a efecto escenas teatralizadas, ¿verdad?, vestidas con ropajes ampulosos, para luego poder trasladar todo eso a la escultura o a la pintura. Y eso es el precepto que también sigue González Moreno. Un González Moreno que avanza paulatinamente, como decía, en esa búsqueda de lo esencial, de lo puramente espiritual, y ejemplo de ello, de ese avance, este descendimiento para la ciudad de Burgos del año 1954, en el cual es cierto que ofrece unas pautas absolutamente novedosas en cuanto a la esencialidad que quiere transmitir en el mensaje, y como ejemplo de ello vemos que reduce el descendimiento a lo mínimo, como hace Capuz en Cartagena, porque quita a los santos varones de en medio para que la escena sea más diáfana, sea más clara, preceptos absolutamente rupturistas en los ropajes, en la caída de los mantos, en la caída de las túnicas, en esos pliegues, en esas aristas, pero siempre el guiño al mensaje pretérito, a los modelos clásicos, ese Cristo oferente, ese modelo que ya en la Edad Media se promulgaba y que he puesto como ejemplo esta obra del Museo del Prado de Antonello de Messina,
en el que está Cristo siendo ofrecido al mundo, ya en un claro mensaje conceptual, en un claro mensaje catequético. Ya no es algo meramente narrativo, no nos cuenta una historia y ya, quiere profundizar. Entonces ofrece ese mensaje, Cristo ofrecido como palabra verdadera al mundo por el evangelista San Juan. González Moreno, una persona de un valor teológico, o sea, de una sapiencia teológica enorme. Su Paso de las hijas de Jerusalén, del año 56, una verdadera obra maestra de la cultura contemporánea religiosa hispana. Lo que decía con anterioridad, trascendente, al margen de todas esas líneas que establece, haciendo un guiño a lo que son las composiciones barrocas, dinámicas, movidas, son líneas diagonales que se cruzan en el paso, incide mucho en el lenguaje de las manos, el lenguaje de las miradas, ese lenguaje que ya estamos viendo aquí, ¿no? Los modelos vivos que decía con anterioridad, que ahora han visto ustedes en distintas publicaciones, los estudios que ha hecho la doctora Piñera respecto a estos modelos que utilizaba Juan González Moreno, la interesantísima colección de fotografías que habéis tenido oportunidad de estudiar en el archivo regional, aleluya, se las han llevado allí, los están catalogando, los van a digitalizar, y la obra magna, bajo mi punto de vista, como grupo profesional de la escultura religiosa hispana. Y no sé si habrá alguien que me lo podría discutir esto, creo que no, objetivamente no. El Santo Entierro de Cartagena, en el cual existe una conjunción absolutamente precisa de toda la sapiencia acumulada por parte de González Moreno en los modelos de los artistas coetáneos, como sobre todo Mancini, Mayol, pero siempre guiado por esa trascendencia que da a los modelos pretéritos, los modelos clásicos, esa renovación del lenguaje pasado, esa revisión que hace tan sabiamente, en un conjunto absolutamente maravilloso que muestra, si tienen oportunidad ustedes de verlo, vayan porque es una auténtica maravilla, está expuesto todo el año en la iglesia de Santo Domingo, en Cartagena. Muestra un grupo perfecto en toda su composición plástica, en todo su ritmo, las perspectivas son precisas y exactas allá por donde uno mire, y desde luego es un conjunto que muestra, como decía, dos puntos, dos fuerzas antagónicas, pero que se pueden apreciar a la perfección, y es esa fuerza, esa dinámica que imprimen las imágenes que rodean el Cristo hacia adentro, hacia el punto focal y principal de la composición, que es esa especie de altar sacro, que es la sepultura de Cristo con Cristo encima, ¿verdad? Esas miradas, esas direcciones hacia adentro, pero con líneas que también salen hacia afuera, como es la mirada de San Juan, ese San Juan también donateliano, plenamente donateliano, que mete al público espectador, a los espectadores, en plena escena. Los hace partícipes de del hecho que se está produciendo. De ahí decía lo de la trascendencia de González Moreno en su plástica escultórica. Esos aspectos que él quiere tocar por encima del detallismo. Esos aspectos que inciden en los valores teológicos, ¿verdad? González Moreno quiere hacer partícipe al espectador de un hecho que es vital en la conformación de la historia del hombre, que es el entierro de Cristo, la muerte de Cristo, la pasión de Cristo y su posterior resurrección. Para eso utiliza ese recurso de San Juan abierto que dirige su mirada al espectador. Modelos clásicos, evidentemente, el posicionamiento de José de Arimatea, que sostiene a Cristo de la asila, la Virgen que pone su mano en el pecho, modelo, evidentemente, lo tenemos a la izquierda, ¿no? La Piedad de Miguel Ángel de la Catedral de Florencia. Y ya asistimos al culmen de la introspección, de la meditación, del dolor interno, que es la Virgen de la Soledad de los Pobres
de Cartagena, con esa proyección hacia el centro, ese protagonismo del gesto, como hemos visto en la Virgen de Roma, y de las manos, ¿verdad? Y los pliegues que todo absolutamente se dirigen hacia el corazón de la Virgen, hacia el centro de su pecho, que es donde siente el dolor. Una importancia trascendental de la policromía, ¿verdad? Con esos dorados, esos esgrafiados tan sumamente contemporáneos, ¿verdad? Un culmen absolutamente maravilloso de toda esta época clasicista son estos relieves de la Fuensanta, de la Virgen, dedicados a la vida de la Virgen, en los cuales plasma todas las características plásticas de lo que se puede denominar la mediterraneidad. La mediterraneidad, ese movimiento artístico que sobre todo tiene como cabeza de lista a Arístides Mayor en Francia y que propugna los valores intrínsecos a toda la escultura del arco mediterráneo desde épocas pretéritas hasta lo contemporáneo. Y ya entramos en la fase del Eceo. González Moreno llega al culmen, por lo que hemos visto, del clasicismo. En el año 61, cuando se presentan y se bendicen los relieves de la Fuensanta. Pero a partir del año 65, 62, este Cristo de la senda del medio, del Colegio de Jesús y María de Murcia, digamos que se establece una nueva configuración absolutamente rupturista, como decía, revolucionaria. Una configuración que se va a adaptar de lleno a los preceptos establecidos por el Concilio Vaticano II, pero los conceptos de verdad, no aquellos malentendidos que promulgaban pues, el desmantelamiento de todo ornamento de la Iglesia, ¿verdad? Son imágenes, por tanto, a partir de este momento, acopladas a esas corrientes artísticas más modernas, que eso sí, como veremos en otros casos, y estamos presenciando en este Ceomo, no olvidan la forma amable, no olvidan la belleza, no olvidan la idealización, que son factores absolutamente determinantes en su conexión con el público. Pero claro, en este Cristo observamos que ya se produce un equilibrio absolutamente complejo, porque está mostrando unos valores casi expresionistas, muy tendentes al sufrimiento también, pero siguiendo un equilibrio compositivo del que no reniega. Pero por eso aparecen estos valores, estos equilibrios de carácter inestable, pero, insisto, él sabe mantener sin ningún tipo de duda los valores de la estética escultórica del sureste peninsular, sin generar ningún tipo de frialdad, sin generar esa tan temida deshumanización, ¿no?, a la que algunos artistas tendieron también después del Concilio Vaticano II. Y sobre todo lo que González Moreno busca es que, aquí en esta etapa ya de lleno, es que el espectador ore, el espectador rece, en una religiosidad ya más adulta. Él mismo promulgaba esta religiosidad en declaraciones que hizo. Él decía que era una persona profundamente religiosa, pero no un beato. Son manifestaciones que él realizó en el diario La Verdad del año 1961. Esa introspección, esa meditación, alejarse de la narrativa es el objetivo. Por tanto, hay una mayor esencialidad todavía plástica, pero eso sí, que siempre busca el hecho de ofrecer el máximo de significación, el máximo de hondura expresiva con los menos recursos posibles. Una estilización plena, un alargamiento de la figura que raya con los valores intrínsecos de lo que es el expresionismo. Una síntesis del material, una síntesis matérica que va a ahondar, como decía, en la conceptualización, en la pureza de las líneas. Mantiene la quietud, por supuesto, también lo estamos viendo aquí, ¿no? Mantiene el sosiego. Se aleja incluso en esta obra de esos preceptos naturalistas que tan importantes eran para él. Y esta obra del crucificado también hay que ponerla muy en valor, porque es una obra absolutamente rupturista, eso sí, plena de espiritualización, una espiritualización que es el valor más eminente gracias a la depuración de la forma. Y este es el paso definitivo que yo he dicho, el paso definitivo que se produce en el paso de la aparición, para la redundancia, y en la imagen del Eceo. Esa espiritualidad plena que el artista consigue en su plástica religiosa.
Una espiritualidad que lo que busca es sobre todo incidir en el misterio de lo que se está viendo, por medio de unos valores que tienden hacia la idealización, y que incluso, como podemos apreciar, son prácticamente atemporales. No están sometidos a ningún movimiento artístico concreto, ni a ninguna época concreta. Vale para todo momento. Es una manera de originar una eternidad en la figura, que esté ahí perenne, que sirva para siempre, que el mensaje que transmita sea válido aunque pasen 400 años. Por tanto, observamos en el mismo Ecce-Homo como hay una economía absoluta de medios. Y ya llega la eclosión de la gestualidad de las manos, de la gestualidad y la importancia de las miradas, ¿verdad? González Moreno lo que desea, tanto en la aparición como en el Ecce-Homo, es trascender en lo teológico, ¿vale? Fuera de toda narrativa superflua. González Moreno ya considera al espectador, al creyente, como alguien maduro en la fe, que no necesita presenciar grandes efectos teatrales, que no necesita presenciar una narrativa demasiado detallista, que en algún momento pueda también distraer la atención de lo esencial, sino que quiere plasmar la conexión que se produce, profunda, una conexión que incide mucho en ese equilibrio que está entre el fondo y la forma, entre Cristo y los fieles. Y eso se puede apreciar en el paso también de la aparición. Esa conexión que hay por medio, insisto, de las miradas que se cruzan entre la discípula y el maestro. Una especie, yo lo he clasificado, o lo he denominado así, de metafísica de ámbito espiritual. Algo que va mucho más allá, quiere trascender la materia, ¿verdad? Y llega el Ecce-Homo, coetánea de la aparición. Una imagen que, como ya ha dicho José María, personas intervinientes, una figura en pino rojo, policromada sobre esa base que observamos. Pero es interesante incidir en el punto, creo que es tercero, en el que Juan González Moreno pide, exige libertad absoluta para componer y para ejecutar la figura de Cristo según su criterio personal. De hecho, solo se le exige que la figura no sea menor de 1,70, una figura de tamaño natural, ¿no? En el Ecce-Homo, claro, asistimos a una iconografía antigua, una iconografía que había sido muy tratada en el barroco como expresión de la humanidad de Cristo, ¿verdad? Ecce-Homo, es aquí el hombre, ¿no? Y en base a esa expresión de la humanidad de Cristo, pues había que incidir en su sufrimiento. Es una manera de, como saben ustedes, el barroco pues tiende, siempre exige, pide que el fiel se implique, son los preceptos ya de la Contrarreforma, que el fiel se implique con lo que está viendo, que se sienta identificado con lo que observa, ¿no? Porque ese es el camino más corto para llegar a la conversión. Pero claro, estamos ante gente, vamos a decirlo claramente, en los siglos pasados, siglo XVII, siglo XVIII, gente que no sabía leer. Y había que narrarle las cosas de forma muy clara, de forma muy directa. Por tanto, González Moreno entiende que esos son modelos agotados del pasado. Y ahora cree que la imagen procesional, la imagen religiosa, tiene que incidir en una serie de conceptos muy distintos. Porque ya para González Moreno, el creyente entiende perfectamente cuál es el concepto de Dios. Porque el hombre de hoy en día ha leído más, ha estudiado más, por lo menos antes, no tanto ahora, ya quizá menos, pero estamos hablando de los años 70, era conocedor de una teología, era conocedor de una historia concreta, y por tanto la parte narrativa tiene que quedar al margen. Y lo que González Moreno busca en el Ecce-Homo es resaltar la divinidad ante todo. Quiere trasladar la idea de la divinidad, la idea de la trascendencia al mundo, a la tierra, hacerla presente en medio de nosotros que somos espectadores. ¿Para eso qué hace? Pues considera que el camino más corto para lograrlo es
recurrir a un clasicismo sereno, un clasicismo atemperado, pero eso sí, de sentido, digamos, casi épico, casi triunfante. Aquí estamos viendo una imagen que para nada es una imagen sufriente, no tiene sangre. Digamos que casi es una imagen, un Cristo que está orgulloso de su labor, orgulloso de su función, orgulloso de su misión en la tierra. Eso tiene esa mirada que muestra muchos valores, entre ellos ese orgullo, ¿no? Por tanto, lo que hace es reinterpretar los modelos de la antigüedad clásica por medio de esa economía que tan manida esta noche, que estoy expresando, de recursos expresivos. Pleno clasicismo. Estamos viendo esa cultura de Sófocles a la derecha, ¿verdad? Él había estudiado de forma precisa los modelos de la antigüedad. En los ropajes, por supuesto, como podemos apreciar, se aleja de ese efecto del claroscuro tradicional, ¿verdad? No tiene que captar tanto, como digo, la mirada en detalle superfluo. No tiene que jugar tanto con esos contraluces de luces y sombras más propios del barroco, ¿eh? Por tanto, tiene que introducir la imagen también en una entidad, digamos, moderna, ¿verdad? Pero jugando también para que no pierda espiritualidad, de manera que se nos presente un Cristo que yo diría que más que ser una imagen devocional, es una imagen símbolo, es un icono, es una imagen símbolo, más que una imagen devocional. Una imagen símbolo en ese sentido, porque ofrece características no narrativas, sino espirituales, conceptuales. El concepto de Dios hecho carne. Eso es lo que plasma González Moreno. Como digo, unos recursos plásticos plenamente contemporáneos, como esos pliegues, señalistas caligráficas, esos vértices suavizados, ese idealismo que decía el profesor Ramallo. González Moreno pasa, como él decía, de la idealización naturalista al idealismo que se presencia en este feomo. Y de hecho, en cuanto a las vestimentas, me llamó la atención la historiadora Isidora Navarro cuando dice que concibe las vestimentas como algo individual. Es cierto. Y ella refirió así textualmente, como si de una obra en sí misma se tratara. Sin embargo, es un todo armónico, siguiendo esos preceptos que tanto preocupaban a González Moreno de la unicidad de la composición compacta, equilibrada. Por tanto, digamos que ahora lo que plasma es un naturalismo sereno, un naturalismo atenuado en esta figura de elección. Como lo digo, Germán Ramallo, ese paso voluntario y consciente desde un naturalismo siempre clasicista e idealizado hasta el absoluto dominio del idealismo que impera en Cieza. Por tanto, es preciso que ustedes den la trascendencia e importancia que merecen estas imágenes que tienen el placer de disfrutar aquí, ¿verdad? Esa entidad casi columnaria, firme, alejada de todo prototipo del eceomo barroco, el eceomo granadino de los hermanos García o el eceomo de Leopoldo Fernández, no se parece absolutamente en nada, porque está basado en una belleza absolutamente serena, una idealización máxima, con esos preceptos plenamente modernistas, como es ese cabello, ese rostro enmarcado por esa linealidad simplificada de los cabellos y sobre todo, insisto en ello, ustedes son conscientes que lo ven todos los días, esa mirada que imprime la fuerza expresiva. Ahí está el verdadero secreto de esta talla. Eso es muy difícil de conseguir, por medio de una mera mirada, a través de algo que es matérico, que no tiene vida. Es un valor escultórico que muy pocos artistas pues saben lograr, ¿no? Insisto, esos valores plenamente contemporáneos que a mí siempre me han llamado la atención en lo que refiere, en lo que se respecta a la plasmación de la anatomía, una anatomía que más bien es sugerida, ¿verdad? No tiene ninguna morbidez, pero eso es precisamente lo que le da esa dosis de espiritualidad, lo que lo hace atemporal, lo que lo hace como si fuera un espíritu, ¿verdad? Está exento de ese naturalismo, de esa morbidez, de estar marcado en los músculos,
o los huesos. Y por supuesto, la policromía, que es absolutamente magistral y plenamente enraizada en los preceptos más contemporáneos. Él, como hemos estado hablando antes con José María, tiende en las figuras de pequeño formato y en los bocetos a crear otro tipo que va todavía más allá en lo que respecta a cierta idealización, como el boceto que tenían ustedes a la derecha. Y luego en el año 74, que eso estábamos diciendo antes, que ahí tenemos nuestras dudas, parece ser que lleva efecto esta imagen de la izquierda en bronce. Y observen ustedes cómo juega con la calidad de la materia. La misma rugosidad del bronce, la misma dureza del bronce, la fuerza que tiene el bronce, es utilizada para expresar un mayor expresionismo, para la redundancia, y un mayor drama de lo que vemos en esta pieza. Porque para González Moreno era fundamental el hecho de tratar la materia, de dar importancia a la materia. De ahí que en muchas ocasiones hay zonas de las imágenes, como hemos visto en el Santo Entierro, se me ha olvidado antes de comentarlo, que las aristas de los pliegues están pulidas para que se aprecie la madera. Porque él decía que un buen artista, un maestro, era el que sabía valorar la materia sobre la que trabaja. Y él se autodominaba maestro en esas lides y desde luego lo lleva a la práctica en toda su escultura. Hay, para terminar, una frase, un texto, mejor dicho, del famoso historiador Romano Guardini respecto a lo que es la imagen de culto, la imagen símbolo, que se aparta de la imagen devocional. Y que yo creo que este texto, más que cualquier palabra que yo les transmita sobre González, sobre el Ecce Homo, define perfectamente lo que es esta escultura y la grandeza de esta escultura y los valores de la escultura. Decía Romano Guardini, la imagen de culto tiene un carácter de índole suprahistórico. Parece desprenderse de algo absoluto y eterno. La obra humana se queda atrás. Domina la presencia sagrada. En esa imagen se hace perceptible ante todo la interioridad divina, la esfera del cielo. Ello lleva aparejado que la imagen de culto no tiene ninguna psicología, en el sentido habitual de la palabra. Tiene esencialidad, tiene poder. Aquí se manifiesta aquel que reina, y si el hombre lo percibe adecuadamente, entonces enmudece, contempla y reza. Muchas gracias.